Empezar a grabar. Ahí está. Bueno, les comentaba, cuando ustedes abran su Excel, deberían ver, si van a datos aquí arriba, debería aparecer, ¿cierto? Análisis de datos y Solver. Si no aparece, como decía, quiere decir que no está instalado y es fácil instalarlo. Ustedes se van a Archivo, se van al final aquí a Opciones, ¿ya? Complementos. Y cuando ustedes aprieten complemento acá, va a aparecer aquí esta pantallita aquí abajo donde dice complementos de Excel. Ahí le ponen ir y debería estar seleccionado, ¿cierto? Herramientas para análisis, ya, que corresponde a esto. Debería estar chequeado también aquí herramientas para análisis VBA, ¿cierto? Que significa, es para Visual Basic, que es para... Este permite que trabaje, por ejemplo, esta otra herramientita que es el Real Statistics, que ya les voy a explicar cómo se instala, ¿ya? O sea, tiene que estar esto cliqueado y también Solver, ¿ya? Con esos tres, ustedes aceptan y debería aparecerles aquí al lado derecho, ¿ya? Si quieren desinstalar, por supuesto, es tan sencillo como deseleccionar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo. Ahí volvió, profe. Pero está muteado, profe. Sí, lamentablemente se perdió la conexión, no sé por qué, pero bueno, ya estamos de vuelta. Déjeme ver si estamos grabando o no. Voy a tener que activar el módem de emergencia. No, estamos grabando, estamos grabando. Entonces, bueno, lo que les comentaba es básicamente que si nosotros eliminábamos, deseleccionábamos, ¿cierto? Se desaparecen, obviamente. Déjenme ver aquí, voy a ocultar los controles. Si ustedes ven, yo, antes que me fuera, yo desinstalé y ustedes ven que ya no está. Pero si nos vamos de nuevo, complementos, ¿cierto? Ir, y ahí podemos instalar herramientas para análisis, Solver, esos tres que les decía yo, le dan a aceptar. Y ahí deberían aparecer. Se va a demorar un poquito y ahí aparece. ¿Ya? Eso tiene que estar cargado en su Excel para todo el curso. Bueno, lo segundo son estas dos herramientitas que yo les comenté, que son adicionales, que se cargan ahí mismo. Nosotros vamos a ir de nuevo a opciones, complementos, ¿cierto? Ir. Pero como a ustedes no les aparece aquí, ustedes tienen que buscarlo. Aquí usan examinar y buscan el archivo donde lo descargaron. Por ejemplo, yo lo tengo acá. Ahí, ¿se fija? Tengo estos dos, Easy Analyze y Real Statistics, lo seleccionan de a uno, ya, seleccionan, y lo que va a hacer lo va a traer acá a esta pantallita y ahí yo sí lo puedo seleccionar, ¿ya? Y esto debe aparecer ya no en datos como en el caso de las herramientas de Excel, sino que va a aparecer en una nueva, un submenú que se llama complementos. Usted lo hará, ahí apareció, ¿cierto? En complementos, ahí aparecen las dos herramientas que vamos a usar. Estas son herramientas muy potentes. De hecho, con Real Statistics podemos hacer prácticamente todos los procedimientos que vamos a aprender en este curso. Y Easy Analyze es un muy buen software para hacer informes rápidos, ¿cierto? Yo lo voy a ir explicando, hacer histogramas y un montón de cosas. Es muy útil, ¿ya? ¿Está claro? Entonces nos vamos a quedar con estas herramientas en Excel, análisis de datos, más estas dos herramientitas que instalamos recién. Podría pasar que en algunas ocasiones se les desinstale, ¿ya? De repente ustedes abren su archivo y no aparece, ¿ya? No se desesperen, van nuevamente, ¿cierto? Hacen el mismo procedimiento, opciones, complementos, y lo que hacemos en ese caso aparece aquí como que estuviera instalado, pero no le aparece. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es
¿cierto? Desbloquear esto acá, eliminar el clic, ¿ya? Y instalarlo de nuevo, ¿ya? Y ahí va a aparecer sin problema. A veces ocurre, no sé cuál será el problema, no sé cuál puede ser el problema técnico, pero ustedes vuelvan a instalar, ¿cierto? Deseleccionan primero y después vuelven a instalar. Entre paréntesis, si ustedes no quieren darse la lata de ir a archivos, ¿cierto? Opciones, complementos, ¿cierto? Uno perfectamente, bueno, ahí aparece la lista de complementos, no sé si se fija ahí. Bueno, uno puede también activar aquí mismo, ¿cierto? Ustedes lo estudian después, no recuerdo exactamente cómo se hace, pero aquí mismo en opciones, ¿cierto? Ustedes pueden activar cuáles son los menús que están acá, ¿ya? Entonces hay un menú que se llama programador, ya ustedes lo pueden activar. Si está ese menú activado, yo rápidamente puedo buscar los complementos dentro de este programador, ¿ya? En vez de hacer todos los pasos, ¿cierto? Si yo tengo instalado programador aquí, puedo ir a los complementos de Excel y rápidamente instalar o desinstalar, ¿ya? No recuerdo bien cómo se instala acá, pero lo podemos chequear. A ver, creo que es por aquí. Opciones. Déjenme mirar. Barra de herramientas. Esta es. Creo que esta es. Una de estas, ¿cierto? Es una de estas y uno. ¿Cómo se llama esto? Se llamaba programador. No era aquí entonces. Esta es. Cintas de opciones. Ahí está. Cintas de opciones, ¿cierto? Y tiene que estar chequeado esto programador, ¿ya? Si ustedes hacen eso, bueno, aparentemente se me cayó la señal otra vez, está muy inestable, a pesar de que se supone que es de buena calidad, pero bueno, voy a tener que usar algo más sencillo, pero que funciona, un módem telefónico. Un segundito. Alguien está tratando de entrar, parece. Creo que no. No, bueno, estoy tratando, voy a conectar a la otra red, que es la del módem. Bueno, ahí sí. Entonces, bueno, lo que estaba tratando de explicarles básicamente era que ustedes podían, en vez de hacer todo el paso de archivos, ¿cierto? Opciones, complementos, ¿cierto? Nosotros podíamos tener los complementos aquí a la vista bajo este menú donde dice programador. Y para tener esto acá, lo que necesitábamos hacer era ir a opciones, ahí donde dice personalizar cinta de opciones, debería estar el programador seleccionado acá. ¿Ya? Esto todo es la cinta que está arriba con todas las opciones. ¿Ya? ¿Está claro? Y en ese caso, si se les llegara a desinstalar, no tienen para qué ir a archivos, ciertas opciones, en fin, sino que se van directamente aquí a programador y ahí aparecen los complementos de Excel. ¿Vale? Bueno. Profesor, ¿puede repetir cómo poner la parte programador? La programador tiene que ir a archivo, nos vamos a opciones
y aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Ya. Gracias. Si no le aparece aquí programador, lo puede seleccionar del lado izquierdo. ¿Ya? Por ejemplo, usted toma esto y ahí lo agrega. Se fija si es que no le apareciera acá. Y después tiene que estar seleccionado. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Y ahí aparecería el programador para mirar cuáles son los adicionales, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, vamos a partir entonces con materia. Después de haber visto esta breve introducción, yo les voy a ir subiendo, por supuesto, información respecto también. Hay otro software, hay un software que es muy útil, que también ustedes podrían empezar a mirar a futuro, se llama Gretel, como Hansel y Gretel, ¿cierto? Que es un software también gratuito que hace básicamente econometría, hace pura regresión. Es un excelente software, bastante potente, así que también se los voy a subir para aquellos que quieran explorar un poco más. Bueno, abran por favor sus apuntes, vamos a ir trabajando y dejen abierto su Excel porque seguramente vamos a volver a Excel. Ya. Denme un segundito, vamos a ir a bajar el... Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a buscar el archivo. Estamos en la unidad 1, ¿cierto? Que es muestreo. Ustedes deberían ver dentro de sus presentaciones, ahí está el... Ya, debería estar los apuntes, ¿ya? Un segundito. Bueno. Bueno, vamos a conversar un poquito. No sé si ven el Excel, o sea, perdón, el PowerPoint, ¿sí? Yo veo el aula. Ve el aula, se quedó pegado entonces. Un segundo. Hola. Sí, profe, yo igual veo el aula. Ya, no se preocupe. Ahí sí, ahí. Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte más fundamental de cualquier análisis de datos, que es el muestreo, ¿ya? Y parte de esto ustedes lo han visto obviamente en probabilidad, pero aquí, como decía, lo vamos a tratar de aterrizar a algo concreto, ¿ya? A modo de introducción, vamos a decir que conocer los conceptos estadísticos detrás del muestreo de variables sociales, económicas, físicas, químicas, etcétera, desde una población de interés es esencial para un correcto análisis econométrico. O sea, nosotros tenemos que saber de dónde viene el muestreo, por qué el muestreo funciona, ¿cierto? Y cómo hacer el muestreo, ¿cierto? Porque es la base de un correcto análisis econométrico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los pasos del análisis econométrico? Y esto es lo que vamos a estar haciendo durante el semestre. Primero, nosotros diseñamos un muestreo. Si queremos recolectar datos desde una población, nosotros tenemos que diseñar el muestreo, ¿cierto? Saber, por ejemplo, cuántas muestras vamos a colectar desde la población, qué diseño de muestreo vamos a usar, ¿cierto? Y eso lo vamos a aprender, por supuesto, a calcular, por ejemplo, el número de muestras que se requieren y los diseños que vamos a usar. Después recolectamos los datos, ¿cierto? En terreno, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta o algún otro tipo de levantamiento. Después los datos se entran al computador, ¿cierto? Entre paréntesis, aquí ustedes ven que todos estos pasos pueden haber errores también, ¿cierto? Incluso la entrada de datos, hoy día muchos datos entran de manera automática, ¿cierto? A través de aplicaciones, pero siempre está la posibilidad de error en la entrada de datos.
Entonces, entrada de datos y después procesamos esos datos a través de métodos econométricos apropiados, interpretamos los resultados e informamos, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, pero aquí vamos a hacer algunas distinciones, ¿cierto?, que son importantes. La primera es distinguir muy bien datos de información. No es lo mismo datos que información, ¿cierto? Los datos son los números que nosotros recolectamos, ¿cierto? La información alfanumérica que colectamos acá acerca de una población. Pero estos datos no nos dicen nada hasta que nosotros los podamos analizar, ¿cierto? Generar información y a partir de esa información tomar decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si escucharon en la radio o en la televisión esta mañana, mostraban un estudio que midió la efectividad de la vacuna, de las vacunas en realidad en Chile. No sé si lo vieron. La efectividad es poco más del 50%. Ya. Bueno, lo que había ahí era un conjunto de datos, ¿cierto? De gente vacunada con una o dos dosis, ¿cierto? Diferentes edades. Bueno, y lo que hizo este grupo de investigadores fue tomar esos datos, analizarlos y entregarnos información dura. ¿Ya? Esa información dice, por ejemplo, que la efectividad de la vacunación es alrededor de un 50 y tantos %. ¿Ya? Ese es el proceso. ¿Ya? Ahora, dentro de este proceso, ¿cierto? Como decíamos, lo fundamental es el muestreo. Y cuando nosotros muestreamos, tenemos un objetivo, ¿cierto? Que es hacer inferencias, sacar conclusiones en la práctica, ¿cierto? Acerca de una población de interés. Por ejemplo, yo podría estar interesado en conocer su edad promedio, la edad de ustedes, ¿cierto? En ese caso, la población sería los estudiantes del curso de econometría del paralelo 100, ¿ya? Entonces, yo quiero saber su edad y lo que haría ahí es sacaría una muestra, ¿cierto? Es una posibilidad, sacar una muestra de tamaño n y después, en base a esa muestra, estimar la edad de la población, ¿ya? Y nosotros queremos inferir cosas, ¿cierto?, acerca de la población. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que mostrar la población? ¿Por qué no contamos la población completa? ¿Cierto? En general, porque es difícil cuando se trata de poblaciones infinitas, ¿cierto? O no finitas. Es difícil llegar a todos los ítems o individuos en una población, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han visto que se hace el censo cada 10 años, ¿cierto? El censo busca llegar a cada individuo de la población, pero ni siquiera el censo llega, ¿ya? Más encima, en los últimos años se ha hecho mal, ¿ya? Entonces hay una imposibilidad física de llegar a todos los ítems o individuos de la población. Hay un costo también involucrado. Si yo trato de estudiar toda la población, es un costo alto. Además, hay muestreos que son destructivos. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, estoy en un control de calidad, ¿ya? Y estoy evaluando productos. Ese producto hay que destruirlo, ¿cierto?, para analizarlo. Por ejemplo, si yo quiero determinar si la leche que estoy produciendo está contaminada con bacterias, con coliformes, ¿cierto?, salmonela, o quiero ver si algún producto tiene metales pesados o tiene algún plaguicida, yo tengo que tomar esa muestra y destruirla, ¿cierto?, para poder analizarla. Por ejemplo, en algunas áreas, para que ustedes tengan una idea, en la viticultura, por ejemplo, ustedes saben, la uva se cosecha para hacer el vino, ¿cierto? Y más o menos 1 kilo de uva les da medio litro de vino, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que algunas viñas muestrean y destruyen más o menos media tonelada de uva en la temporada, solamente para efectos de muestreo. Eso significaría 250 litros de vino por hectárea, o sea, es mucha plata, ¿cierto? Solamente en muestreo, porque son muestreos destructivos, ¿cierto?
Y lo más importante de todo es que los resultados del muestreo son normalmente adecuados. Entonces no necesariamente tenemos que hacer censo todo el tiempo, sino que nosotros podemos muestrear la población con resultados apropiados. Ahora, desde el punto de vista estadístico, nosotros con el muestreo buscamos estimar los parámetros de la población. Los parámetros son desconocidos. Nosotros no conocemos los parámetros de la población, solamente los estimamos, ¿cierto? Los estimamos a través de una muestra. ¿Y cuáles son los parámetros más conocidos, ¿cierto? El promedio, la desviación estándar, los betas de un modelo de regresión, como vamos a ver en este curso, el ROO de correlación, ¿cierto? Todos esos son parámetros que nosotros no conocemos, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una diferencia para que ustedes tengan claro entre variable, estadístico y parámetro, ¿ya? La variable es lo que deseamos medir en la muestra o en la población, si ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, nivel de educación, nivel de ingresos, edad, peso, estatura, en fin, ¿cierto? Esa es la variable, lo que se desea medir. Después, nosotros calculamos un estadístico sobre esos datos colectados en la muestra, ¿cierto? ¿Ya? Calculamos, por ejemplo, el promedio, como en el ejercicio de la prueba de diagnóstico, ¿cierto? Calculamos el promedio, ¿ya? Y ese estadístico que se calcula sobre la muestra, que se llama promedio, estima el parámetro, ¿ya? O sea, el estadístico estima el parámetro. ¿Está claro? Entonces, no confundir variable con estadístico y con parámetro. Sobre la muestra, lo que nosotros calculamos son estadísticos. Y esos estadísticos estiman el parámetro. ¿Ya? ¿Está claro? Mucha gente habla de parámetro, pero los parámetros son desconocidos y nosotros lo estimamos a través de estos estadísticos. En la práctica es esto, ¿cierto? Imagínense aquí, estamos midiendo una variable, ¿ya? Calculamos un estadístico, por ejemplo, el promedio de las respuestas, ¿ya? Por ejemplo, esta podría ser una encuesta del 1 al 5, ¿cierto? De muy en desacuerdo a muy de acuerdo, ¿cierto? Las típicas, ¿ya? Y después tenemos, calculamos el promedio, ¿cierto? Sobre las respuestas, sobre la muestra. Ese es el estadístico. Y este estadístico estima el parámetro, que normalmente es desconocido, por eso aquí está como difuso, ¿cierto? El color, ¿ya? Pero supongamos que lo conociéramos, ¿ya? Supongamos que lo conociéramos, nos da 3,72, el promedio nos dio 3,75. Bueno, la diferencia entre estos dos sería el error de muestreo, ¿ya? La diferencia con la cual estimamos el parámetro. Ahora, esta diferencia, este error, nosotros normalmente lo estimamos, puesto que no se conoce el parámetro, ¿ya? ¿Está claro? Así que el error de muestreo nosotros lo vamos a estimar y ustedes van a aprender, por supuesto, a estimarlo. Lo concreto es que, del punto de vista de notación, tenemos parámetros a la ¿Profesor? izquierda. Dígame. Disculpe que lo interrumpa. En la anterior me perdí un poco porque... Este, ¿Por qué era la diferencia si igual los dos dicen promedio ahí? claro, porque este es un parámetro. ¿Me explico? O sea, si yo calculo el promedio sobre la muestra, estoy hablando de un estadístico. Si yo calculo el promedio sobre la población, estoy hablando de un parámetro. ¿Me explico? ¿Ya? Pero en el fondo se calcula muy parecido, ¿cierto? El promedio de la muestra se calcula de la misma forma que el parámetro de la población. El problema es que normalmente nosotros no conocemos a la población completa, ¿ya? Pero si la conociéramos, yo podría calcular el promedio de la población, ¿ya? ¿Está claro? Se llaman igual, pero uno es estadístico y el otro es parámetro. Por ejemplo, si yo le digo la desviación estándar de la muestra, ¿es un estadístico o un parámetro? La desviación estándar de la muestra. Eso sería un estadístico. Estadístico. Si yo lo digo lo mismo, pero ahora le digo la desviación estándar de la población. Ese es un parámetro. Ahí sería parámetro. Claro, efectivamente. ¿Ya? Gracias. O sea, yo podría calcular los parámetros
siempre y cuando conozca la población. Si no, lo que puedo hacer es estimarlo, y lo estimamos a través de una muestra, ¿ya? Ese es el concepto. Bueno, y lo que decía, la diferencia entre el estadístico y el parámetro es lo que llamamos error de muestreo, pero este es, como no conocemos el parámetro, yo lo estimo más bien, ¿ya? Bueno, y lo que tenemos entonces son los parámetros y su respectivo estadístico. Por ejemplo, mu, que es el promedio de la población, se estima a través de X barra, ¿cierto? Que es el promedio de la muestra. Sigma, que es la desviación estándar de la población, se estima a través de S, que es la desviación estándar de la muestra. El beta de un modelo de regresión, por ejemplo, se estima a través de beta sombrero. El rho a través de R, ¿se entiende? Eso es. Bueno, dicho eso, a nivel de muestreo, podríamos dividir el muestreo en dos grandes grupos, ¿cierto? Un muestreo que llamamos probabilístico y un segundo tipo de muestreo que llamamos no probabilístico, que le vamos a llamar arbitrario, ¿cierto? Donde la selección del individuo que va a ir en la muestra es arbitraria. En cambio, en el probabilístico estamos hablando de un sorteo, básicamente, ¿ya? Entonces, veamos primero el muestreo. Dentro de los muestreos probabilísticos, ¿cierto? Tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el que más conocen ustedes, ¿cierto? Que es cuando la muestra se selecciona de manera tal que cada individuo de la población tenga la misma chance o la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. En la práctica, por ejemplo, si yo tuviera que elegir una muestra de tamaño 3 de la población de alumnos del curso de econometría, ¿cierto? Tenemos que el curso tiene, digamos, 41 alumnos, ¿ya? Entonces, la población es de 41, yo tendría que echar 41 papelitos, ¿cierto? Dentro de un sombrero con número y sacar, por ejemplo, 3 papelitos, ¿cierto? Pero para que tengan la misma probabilidad de ser elegido, yo cada vez que selecciono un individuo tendría que reponer el papelito en el sombrero, de manera tal, ¿cierto? Que eso es lo que más se llama muestreo con reemplazo, ¿cierto? De manera tal que la probabilidad sigue siendo 1 sobre 41 en este caso, ¿cierto? ¿Se entiende, cierto? En el fondo, si yo quiero hacer un sorteo y quiero sacar 3 individuos de una población de 41, ¿cierto? 41 papelitos dentro de un sombrero y voy sacando de a uno. Saco el primero, por ejemplo, el número 10, ¿ya? Y lo anoto. Pero ese papelito tiene que ir de nuevo al sombrero para que la probabilidad del siguiente sea la misma, ¿ya? Eso es. Después tenemos todo lo que implique sorteo es aleatorio. Ya vamos a aprender cómo se hace, ¿ya? Después tenemos los muestreos aleatorios sistemáticos. Esto es interesante también, porque sistemático significa, ¿cierto?, con un cierto patrón, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes estuvieran sentados en una sala de clase hoy día, ¿ya? Bueno, lo podemos hacer en la pantalla, de hecho, miren, lo vamos a hacer en la pantalla. Les voy a mostrar un poquito, denme un segundo para compartirles la pantalla donde están ustedes. Un segundo. Bueno, supongamos que aquí les voy a mostrar, ¿cierto? Bueno, no sé si ven la pantalla en este minuto. No. No se ve La la presentación. presentación. Sí. A ver si ahora lo podemos ver. ¿Pero por qué vuelve a la presentación? Está como pegado en la presentación. Déjeme. Estas son las bellezas del Zoom. Ya, ahora sí. A ver si ahora se ve. Tampoco. A ver. Es que creo que no puede compartir como lo que usted ve en el Zoom. Cada vez que ponga como compartir pantalla, le desactiva Ya. la visualización de ventana.
Ya, es nosotros. posible, sí. Lo que pasa es que por ejemplo, en el Meetings, el de Google, uno sí lo puede hacer, ¿cierto? Sí. Bueno, pero ustedes imagínense que tenemos la matriz, ¿cierto? Un montón tenemos una matriz de imágenes, ¿cierto? ¿Está claro? Imagínense la pantalla, tenemos una matriz de imágenes. Lo vamos a dibujar en el fondo. Supongamos que están ustedes aquí, este zoom, lo vamos a dibujar aquí en la pizarra. ¿Ven la pizarra por lo menos, cierto? Sí, ¿Sí? profe. Ya. Ahí está. Supongamos que esta es la pantalla. Ya. Y cada uno, este es el alumno 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un muestreo, y aquí el 5, en fin. Si hablamos de un muestreo aleatorio, ¿cierto? Aleatoriamente va a salir vamos a sacar muestras de este grupo. Pero si yo lo hago sistemático, yo podría decir, por ejemplo, voy sacando un alumno cada 3, ¿cierto? O sea, saco el 1, el 4, ¿cuál sería después el que vendría? El 7, ¿no? El 7, exactamente. Y así, se fija, eso es sistemático. ¿Está claro? 7, después vendría aquí el 9, el 11, por aquí, ¿cierto? Ahí. ¿Está claro? Pero si eso es un muestreo sistemático. Pero si yo digo aleatorio sistemático, en el fondo, ¿qué tengo que hacer? Es una mezcla de ambos, ¿cierto? Lo que sorteo inicialmente es de dónde yo parto. Sorteo el inicio. ¿Ya? Por ejemplo, hago un sorteo y digo, voy a partir del alumno 3, ya por sorteo. ¿Ya? Y después me voy a ir cada 3 alumnos. ¿Está claro? Pero yo lo que establezco aleatorio es el inicio. Entonces, no parto de aquí, sino que aleatoriamente me dice dónde partir y de ahí hacia adelante o hacia atrás puedo ir eligiendo alumnos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos, podría ser este, ¿cierto? Este, pero se fija, el inicio fue aleatorio. ¿Ya? Bueno, eso es lo que llamamos un muestreo aleatorio sistemático, ¿cierto? Se ordenan los individuos de alguna manera, se selecciona un punto aleatorio de inicio y después vamos eligiendo cada cierto número de individuos. ¿Ya? Después tenemos lo que llamamos un muestreo aleatorio estratificado. Esto se hace mucho y para mejorar la estimación del parámetro, obviamente, y la población se divide en subgrupos que se denominan estratos, ¿cierto? Y dentro de cada estrato hacemos un sorteo. Ahora, por ejemplo, si estamos estimando el peso corporal de los alumnos del curso de econometría, ¿cuál sería un estrato natural para dividir el curso? Hombre y mujer. Sexo. Claro, exactamente. Justamente, nosotros podemos estratificar, ¿cierto? En este caso por género, hombres y mujeres, ¿cierto? Porque sabemos que las mujeres en general pesan menos que los varones, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, yo los separo en 2 estratos y dentro de cada estrato sorteo, ¿ya? Eso lo que hace es que la estimación del parámetro general es mucho más exacta, ¿ya? Pero lo que pasa muchas veces es que el estrato, ¿por qué estratificar? No es tan evidente. A veces muy evidente, ¿cierto? Pero para otras variables es bien difícil encontrar por qué estrato muestrear, ¿ya? A veces el estrato puede ser un tema también espacial, regional, por ejemplo. Si yo tuviera que, pensemos lo siguiente, si yo tuviera que hacer un estudio de ingresos de los hogares del Gran Santiago, ¿ya? ¿Harían un muestreo aleatorio? No. Imagínense que yo quiero... No, sería mejor seleccionar por comuna. exacto, Estratificado.
estratificar, justamente, porque ¿qué pasa? Si yo hago un muestreo aleatorio por azar, solamente por azar, podría salir que todas las muestras salgan en la zona oriente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué diría los resultados de ese trabajo? Diría que Chile tiene un ingreso extraordinario, ¿cierto? Porque sacamos solamente muestras del sector oriente, ¿se fijan? Entonces, en ese caso, claramente dado que la población está muy estratificada en Santiago, uno debería dividir en estratos, ¿ya? Bueno, aquí hay algo parecido a eso, pero un poquito más técnico, que es el muestreo por conglomerados o clusters, donde nosotros hacemos clústeres o conglomerados, ¿cierto? A partir de límites geográficos o de otra forma, o de otra clase. Por ejemplo, uno puede hacer clúster a través de datos previos, ¿ya? Supongamos que en Santiago hacemos clústeres, ¿ya? O grupitos. En Santiago hacemos 12 clústeres, por ejemplo, ¿ya? Si tomamos un montón de variables que nos permiten hacer clústeres, algo vamos a ver al final del curso de análisis multivariado. Entonces hacemos grupos, ¿ya? 12 grupos. Después seleccionamos alguno de esos clústeres, no tenemos para qué, también sorteamos esos clústeres, ¿cierto? Por ejemplo, de esos 12 yo sorteo a lo mejor 3. Y dentro de cada uno de esos 3 yo hago un muestreo aleatorio. ¿Se fijan? Estos clústeres normalmente se hacen a partir de datos previos, estadísticos. ¿Ya? Después los voy a explicar cuando veamos multivariado al final. ¿Ya? Bueno, entonces todos los que tengan sorteo de alguna forma son muestreos del tipo probabilístico. En cambio, el que no tiene sorteo son muestreos no probabilísticos o arbitrarios, ¿cierto? Donde la inclusión del individuo en la muestra está basada en el juicio de la persona que selecciona los individuos o elementos, o por otras razones, ¿ya? Y ya vamos a explicar un poquito más de esto. Y lo que le había dicho anteriormente, ¿cierto? El error de muestreo es la diferencia entre el estadístico de la muestra y su correspondiente parámetro de la población, y este error nosotros, como no conocemos el parámetro, lo estimamos, ¿ya? Bueno, déjeme hablarle un poquito más del muestreo no probabilístico, ¿ya? El muestreo no probabilístico es el que nosotros vamos a terminar haciendo en la práctica. Imagínense que a ustedes le encargaran, ¿ya?, estudiar, ¿cierto?, estimar más bien el gasto promedio, ¿cierto?, de una persona en un día domingo en el mall Alto Las Condes. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero tenemos que establecer cuál es la población, ¿cierto? La población serían los individuos, ¿cierto?, que van al Alto Las Condes el día domingo, ¿no es así? Esa sería su población. Y lo que ustedes quieren saber, ¿cuánto gastó cada persona en promedio? ¿Ya? Hay varias formas de saberlo, ¿cierto? Uno podría ir a las tiendas y ver, pero supongamos que lo vamos a hacer vía encuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Hacer una encuesta, ¿cierto? Primero determinar cuántos individuos vamos a muestrear. Supongamos que vamos a muestrear, después vamos a calcular cuántos individuos son, pero supongamos que vamos a muestrear 100 individuos, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar 100 individuos y lo ideal sería al azar. Pero ¿podemos hacer un muestreo al azar a la salida de un mall? Es muy difícil, ¿cierto? Primero porque ¿cuántas puertas tenemos en el mall? Muchas, ¿cierto? Hay varias puertas. Segundo, cuando a uno se le acerca un encuestador, ¿qué hace la gente en general? Lo evita. Lo evita, ¿cierto? Uno hoy día estamos totalmente desconfiados porque uno piensa que lo van a estafar y uno se arranca, ¿cierto? Entonces, al final, ¿a quién termina entrevistando usted? A la persona buena onda nomás, a la señora buena onda que quiso contestar. ¿Se fijan? Entonces el muestreo ya no es aleatorio, sino que de repente a usted se le ocurre, esta señora tiene pinta de contestar. Y usted se acerca, ¿cierto?, y le pregunta, y ella posiblemente le conteste. Pero se fija que no hay aleatoriedad realmente.
y ustedes van a encontrar que la mayoría de los datos que uno recolecta, lamentablemente, no son aleatorios. ¿Cuándo podría ser aleatorio? Por ejemplo, si ustedes se consideran, si quisiéramos estudiar, por ejemplo, volvamos al peso corporal de los estudiantes del campus Vitacura. Supongamos que queremos hacer un programa de nutrición, ¿ya? Y queremos saber cuánto pesan en promedio los estudiantes del campus Vitacura. Yo ahí sí que podría hacer tal vez un muestreo aleatorio, porque podría conseguirme la lista, ¿cierto?, de todos los estudiantes, ¿no? Así, todos los roots. Supongamos que me los dan, todos los roots. Y después sortear algunos roots. Y después contactar específicamente a ese individuo, ¿cierto? ¿Está claro? Ahí se podría hacer, ¿ya? Bueno, miremos algunos muestreos. Entre paréntesis, esto se los voy a presentar de manera espacial para que también les quede claro. Por supuesto, nosotros podemos hacer muestreos espaciales o no espaciales, ¿cierto? Tabulares nomás. Pero, por ejemplo, imagínense que este es Santiago, ¿ya? Y volvemos al caso de querer hacer una encuesta de ingresos, ¿ya? Si yo hago un muestreo, estas son casas. Si hago un muestreo aleatorio, a lo mejor me salen estas casas para muestrear. Ya. Tiene una gran ventaja el muestreo aleatorio, que el sesgo en la selección es menor, ¿cierto? Claramente. Porque es por azar. Pero tiene una gran desventaja que, tal como habíamos comentado antes, que por azar pueden quedar sectores sin muestrear. ¿Se fijan? Aquí, no sé si se fijan, aquí hay un sector que quedó sin muestrear. Y eso, por supuesto, es bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Estratificar, ¿cierto? Yo puedo separar, en este caso lo estamos viendo espacial porque es más fácil verlo, ¿cierto? Por ejemplo, estratificar Santiago en nororiente, ¿cierto? Sur, y a lo mejor aquí poniente, ¿cierto? Los tres, estos 3 o 4 grupos podría ser también, ¿cierto? ¿Se fija? Y dentro de cada grupo o estrata, sortear al azar. ¿Se fija? Y esto, por supuesto, me permite tener una mejor estimación del parámetro, en este caso, del promedio, por ejemplo. Bueno, y nos hemos movido fuertemente a este tipo de diseños, que son diseños también se llaman en grilla, ¿ya? Donde nosotros diseñamos un muestreo sistemático. Este es totalmente un muestreo sistemático. Nosotros, supongamos que esto fuera Santiago, y yo voy a tomar 100 hogares en Santiago, le digo al software que me tire 100 puntitos, ¿cierto? Como yo conozco el área de la metropolitana, puedo sacar por un área determinada un puntito, ¿cierto? Por ejemplo, este puede ser un punto cada 10.000 metros cuadrados, no sé, ¿ya? Posiblemente, ¿ustedes saben qué superficie ocupa Santiago? No. ¿Tienen alguna idea o no? Más o menos, no. Así tirarse un carril, digamos. 641 kilómetros, creo. Claro, Como si Santiago. lo hubiese buscado en internet. Bueno, Santiago, efectivamente, en realidad se habla de más o menos 80.000 hectáreas, ¿cierto? O 60.000 hectáreas, de acuerdo a lo que usted dijo ahí. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quisiera hacer un muestreo sistemático, yo podría decir, digamos, 60.000 hectáreas, ¿ya? Y yo voy a sacar 100 muestras, entonces, 100 muestras, ¿cierto? 60.000 dividido por 100 nos da, ¿cuánto? Nos da 600 hectáreas, ¿cierto? O sea, cada muestra representa un territorio de 600 hectáreas, ¿se entiende? Pero ahora, ¿cómo opera esto? Nosotros hacemos un muestreo sistemático y este tiene coordenada este punto, ¿ya? Entonces, cuando yo vaya a hacer la encuesta, en la práctica, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a este punto, que posiblemente a lo mejor cae al medio de la calle, no importa, y voy a buscar la casa más cercana a ese punto. ¿Se entiende? Y voy a tratar de que me contesten.
Si no me contesta esa casa, voy a la del lado, pero yo marco finalmente con GPS la casa que muestré realmente, pero esto sirve como guía, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de un muestreo sistemático? Que yo me aseguro que toda la población está cubierta. En cambio, por muestreo aleatorio podría ser que la población no quede del todo cubierta, ¿ya? Bueno, además, cuando nosotros tenemos este tipo de muestreos, que son sistemáticos, espacialmente, ¿cierto? Yo puedo después construir un mapa. Y les voy a explicar un poquito este concepto, lo vamos a volver a ver al final del curso, el concepto de dependencia. Dependencia significa relación, ¿ya? Por ejemplo, hay dependencia temporal y hay dependencia espacial. Pensemos en dependencia temporal primero. Pensemos en una serie de tiempo, ¿cierto?, que muestra los casos de COVID-19 diarios, ¿ya? Entonces, pensemos en la dependencia espacial que tienen esos casos. ¿Qué significa? Que el dato de hoy de nuevos casos se parece más al de ayer que al de hace 3 semanas atrás, ¿sí o no? Eso significa que mientras más cerca, temporalmente más parecido, mientras más lejos, menos parecido, ¿cierto? Los datos de hoy se parecen más a los de ayer que a los de hace 2 semanas o 3 meses atrás. ¿Está claro? Mientras más cerca temporalmente, más parecido. Lo mismo pasa con el precio del dólar, por ejemplo, o cualquier serie de tiempo que ustedes tengan. La UF de hoy se parece más a la UF de ayer, ¿cierto?, que la de hace años atrás, por lógica, ¿cierto? Lo mismo el dólar, ya. Eso es temporal, pero esto también funciona espacialmente. Hogares que están más cerca geográficamente se parecen más que hogares que están más lejos geográficamente. Una casa, por ejemplo, en Santa María de Manquehue, se parece más en términos de ingreso a una casa que está al lado que al compararla con una casa, por ejemplo, de Paine, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, la cercanía implica mayor parecido. Bueno, y esto se puede expresar en esta herramienta que se llama variograma, que lo que muestra aquí es la distancia entre los puntos de muestreo o entre los individuos, como quieran, y la varianza o el grado de diferencia entre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo me alejo en distancia, que esto también podría ser distancia temporal, aumenta la varianza, ¿cierto? Me voy alejando, se hacen más distintos, hasta que esta varianza se estabiliza. Y en este punto, donde la varianza se estabiliza, las muestras son totalmente independientes, ¿ya? O sea, en este punto que nosotros llamamos rango, de aquí hacia abajo, las muestras tienen dependencia. Se fija, hay una relación. Y a partir del rango ya son totalmente independientes, ¿ya? Bueno, esta herramienta que se llama variograma, que tiene algunas partes como el rango, o esto que se llama nugget, y esto que se llama meseta aquí, o sil, ¿ya?, nos sirve a nosotros para después hacer mapeos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tomar puntos de muestreo y después hacer un lindo mapa a partir de este punto basado en este variograma, ¿ya? Y ese mapa, por supuesto, va a representar la realidad. No sé si ustedes han visto mapas de colores. Hoy día está lleno de Profe, mapas de colores. Sí, dígame. profe, disculpe que le interrumpe. No, Una está consulta. perfecto. ¿Extenderá la clase hasta todo este bloque de ayudantía o cómo hacer? Lo que pasa es que la ayudantía va a partir la próxima semana, ¿ya? Salvo que Ah, ya. así que no se preocupe. Entonces Profe, va a seguir por todo este bloque, dice usted. Vamos a avanzar, yo creo que un ratito más, ¿ya? Y ya Ah, ya. vamos a regularizar, ¿cierto?, las clases y la ayudantía a partir de la próxima semana. Sí, dígame. Es que teníamos un pequeño break, si lo podemos tomar.
No, para por ir al supuesto. baño Sí, por supuesto. y tomar un cafecito. Sí, déjeme un segundito que estaba mirando aquí el horario. Deme un segundo. Solamente para que veamos a qué hora vamos a regresar. Yo no los quiero torturar tampoco, así que no, esto se trata que sea... déjeme mirar, estoy mirando aquí el paralelo 100, 35, 10, 10, 10, 10 a las 10:45. Y son las 11, nos pasamos ya. Bueno, 15 minutos, por favor. Volvemos a las... Ustedes calculan ahí, pues son a las 22, ¿o no? Exacto, 11:22. Bueno, profe, nos vemos un ratito. Bueno, ya pues.